Wilhelm, un anciano postrado en una silla de ruedas tras un terrible accidente, casi había renunciado a la vida. Sus días se sentían vacíos, su mundo estaba tranquilo y su única alegría era su nieta, Emma. Ella era como un rayo de sol, siempre tratando de traer felicidad a sus días solitarios. Pero en el fondo, Wilhelm se sentía perdido, como un hombre sin propósito. Entonces, sucedió algo inesperado. Un caballo perdido y asustado apareció en el pueblo, huyendo de su pasado tal como lo había hecho Wilhelm una vez. Los aldeanos no querían al animal. Lo veían como un problema, un peligro. Pero Wilhelm vio algo más, se vio a sí mismo. Y contra todo pronóstico, decidió cuidar del caballo. Día a día, un vínculo especial creció entre ellos. Otto, el caballo, lentamente aprendió a confiar de nuevo. Y Wilhelm, que una vez se había sentido impotente, comenzó a sentirse vivo una vez más. Pero no todos creían que Otto pudiera ser salvado. Algunas personas querían llevárselo, algunas incluso querían deshacerse de él para siempre. ¿Serían capaces Wilhelm y Otto de luchar por su lugar en el mundo? ¿O les robarían su segunda oportunidad? Si esta historia te tocó el corazón, muestra tu apoyo. Dale me gusta, suscríbete y deja un comentario a continuación. Cuéntanos, ¿crees que el amor y la confianza pueden curar incluso las heridas más profundas? Wilhelm estaba sentado en la terraza de su casa, mirando al horizonte, pero sus ojos no tenían un enfoque real. Desde el accidente que lo había dejado en silla de ruedas, todos los días se sentían iguales, vacíos y sin sentido. Solía ser un hombre activo. Le encantaba caminar por el pueblo, charlar con sus vecinos y visitar la granja donde había crecido. Pero ahora, todo eso parecía parte de una vida que ya no le pertenecía. Se sentía olvidado por el mundo, como una carga para quienes lo rodeaban. La única persona que todavía le mostraba amor verdadero era Emma, su nieta de 12 años. Todos los días, ella iba a su casa, trayendo comida, limpiando donde podía y llenando el espacio con sus alegres historias. Abuelo, ¿sabías que en la Edad Media los caballos eran tratados como tesoros?, preguntó emocionada un día. Wilhelm le dio una pequeña sonrisa y negó con la cabeza. No, no lo sabía. De joven le encantaban los caballos, pero pensar en ellos ahora solo profundizaba su tristeza. Su vida había cambiado por completo después del accidente. Antes, era fuerte e independiente, siempre trabajaba en la granja familiar. Pero un día fatídico, mientras intentaba calmar a un caballo asustado, se cayó y se golpeó la espalda gravemente. La lesión lo dejó sin poder mover las piernas. Al principio, los médicos le habían dado esperanza. Pero a medida que pasaban los meses sin ninguna mejora, esa esperanza se desvanecía. Tuvo que aceptar que nunca volvería a caminar. Con el tiempo, las visitas de su familia fueron cada vez menos frecuentes. Sus hijos, que antes parecían preocuparse, poco a poco comenzaron a alejarse. Papá, el trabajo ha sido muy intenso, decía uno. Te visitaremos la semana que viene, prometía otro. Pero la semana pasaba y nadie aparecía. Ahora, Emma era la única que lo visitaba regularmente. Sin ella, Wilhelm no habría tenido a nadie. Abuelo, tienes que salir un rato, insistió Emma un día, empujando su silla de ruedas hacia el jardín. Y el aire fresco te hace bien. Wilhelm suspiró. No tenía ganas de salir. El mundo exterior se sentía demasiado grande para alguien como él, alguien que ya no podía caminar libremente. Pero no quería decepcionar a la niña. Está bien, Emma. Solo unos minutos, dijo. Su pequeño pueblo era tranquilo, rodeado de campos verdes y granjas tranquilas. De niño, Wilhelm había corrido por esos pastos, sintiéndose libre y lleno de vida. Ahora, todo parecía un sueño lejano. Mientras miraba hacia el cielo, pintado de naranja por el sol poniente, algo le llamó la atención. Un grupo de vecinos se había reunido cerca, hablando de algo. Encontraron un caballo abandonado cerca de la carretera, dijo un hombre. Está delgado, como si lo hubieran dejado morir, agregó otro. Nadie sabe de dónde viene. Wilhelm sintió un dolor agudo en el pecho. Conocía muy bien la sensación de estar abandonado. Quería preguntar más, pero se quedó callado. ¿Qué podía hacer? Apenas podía cuidar de sí mismo. La idea de ayudar a un animal parecía imposible. Pero la curiosidad de Emma se despertó.
Abuelo, ¿escuchaste eso? Hay un caballo abandonado. Deberíamos ir a verlo. Preguntó con los ojos muy abiertos por la emoción. Wilhelm negó con la cabeza. No, Emma. Eso no tiene nada que ver conmigo. Pero Emma no se rindió. ¿Por qué no, abuelo? Amas a los caballos. Y este pobre animal necesita ayuda. Wilhelm cerró los ojos por un momento. ¿Por qué Emma siempre hacía preguntas tan difíciles? Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, no podía dejar de pensar en el caballo. ¿Estaba herido? ¿Alguien lo ayudaría? Y, sobre todo, ¿por qué le importaba tanto? No podía hacer nada. ¿O sí? Emma no volvió a mencionarlo, pero Wilhelm sabía que ella todavía quería llevarlo allí. En el fondo, una pequeña parte de él también quería ir. A la mañana siguiente, Emma apareció con una sonrisa traviesa. Abuelo, adivina a dónde vamos hoy. LM suspiró. Ya sabía la respuesta. Emma, ya dije que no. Pero Emma no era del tipo que aceptaba un no por respuesta. Solo echaremos un vistazo, lo prometo. Vamos, abuelo, será divertido. Wilhelm dudó, pero algo dentro de él le decía que debía ir. No tenía idea de que ese día cambiaría su vida para siempre. No sabía exactamente por qué había aceptado ir. Tal vez era la persistencia de Emma, o tal vez era una curiosidad que no quería admitir. Cualquiera que fuera la razón, esa mañana, se encontró sentado en su silla de ruedas mientras Emma lo empujaba hacia una vieja granja. Pertenecía al señor Dieter, un granjero que Wilhelm conocía desde hacía años. Él era quien había recogido al caballo abandonado. El viaje fue largo, y Wilhelm permaneció en silencio durante la mayor parte del camino, perdido en sus pensamientos. Abuelo, ¿estás emocionado?, preguntó Emma, esperando una reacción. Wilhelm dejó escapar un profundo suspiro. No lo sé, Emma. No sé si tiene sentido que esté aquí. Emma puso los ojos en blanco y empujó la silla un poco más rápido. Por supuesto que sí. Amas a los caballos. ¿Y si este animalito necesita ayuda? Wilhelm se limitó a sacudir la cabeza, todavía inseguro. Algo dentro de Wilhelm tenía miedo de interferir. Cuando llegaron a la granja, Dieter lo saludó con un gesto amistoso. Wilhelm. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi aquí, dijo el granjero con calidez. Wilhelm se sintió incómodo. No le gustaba que lo vieran así, tan dependiente, tan diferente del hombre que solía ser. Solo vine porque mi nieta insistió, dijo casi disculpándose. Dieter se rió entre dientes. Bueno, esta chica tiene un buen corazón. Vamos, te mostraré el caballo. Los tres se dirigieron, a pie o, en el caso de Wilhelm, en su silla de ruedas, al recinto de madera donde se guardaba el caballo. En cuanto Wilhelm vio al animal, sintió una opresión en el pecho. El caballo era negro como la noche, pero su pelaje estaba sucio y cubierto de cicatrices de antiguas heridas. Estaba demasiado delgado, sus costillas eran visibles bajo su pelaje opaco. Sus ojos profundos y cansados no reflejaban nada más que miedo, y sus patas temblaban como si estuviera esperando que algo terrible sucediera en cualquier momento. Emma jadeó y se cubrió la boca. Oh, pobrecito. Parece tan triste. Dieter asintió. Lo encontramos cerca de la carretera. Probablemente fue abandonado. Tiene miedo de la gente. No confía en nadie. Wilhelm no dijo nada. Entendía esa mirada. Era la misma mirada que veía cada vez que se miraba al espejo. ¿Y qué vas a hacer con él?, preguntó finalmente Wilhelm. Dieter suspiró y se encogió de hombros. No lo sé. No puedo quedármelo para siempre. Si nadie lo quiere, tendré que venderlo, o encontrar otra solución. Wilhelm entendió lo que quería decir. Si nadie compraba el caballo, podría acabar en un matadero. La idea le revolvió el estómago. Se volvió hacia Emma, que tenía lágrimas en los ojos. Abuelo, tenemos que hacer algo, suplicó. Wilhelm abrió la boca, dispuesto a decir que no era posible. ¿Cómo podía él, un hombre en silla de ruedas, cuidar de un caballo? Pero entonces el caballo lo miró. No era una mirada cualquiera. Era una mirada que le atravesaba el alma. La mirada de alguien que había sufrido demasiado,
que lo había perdido todo, pero que todavía se aferraba a una pequeña chispa de esperanza. Y en ese momento, Wilhelm sintió que algo cambiaba en su interior. Respiró profundamente y luego dijo las palabras que lo cambiarían todo. Me lo llevaré. Emma chilló de alegría. Dieter parpadeó sorprendido. ¿Estás seguro, Wilhelm? Cuidar de un caballo no es fácil, especialmente en tu situación. Wilhelm asintió. Que estoy segura. No sé cómo, pero encontraré la manera. Por primera vez en años, sintió que tenía un propósito de nuevo. Un nuevo comienzo. En los días siguientes, el caballo fue llevado a la casa de Wilhelm. Emma sonreía de emoción mientras ayudaba a construir un pequeño establo improvisado en el patio trasero. Wilhelm, por otro lado, sentía una mezcla de miedo y determinación. No sabía si podría cuidar de un caballo en su condición, pero estaba decidido a intentarlo. Cuando el animal llegó, se quedó en el rincón más alejado del recinto, observando todo con cautela. Tenemos que darle un nombre, dijo Emma, volviéndose hacia su abuelo. Wilhelm miró al caballo durante un largo rato. Finalmente, murmuró, Otto. Su nombre será Otto. El caballo movió las orejas ligeramente, como si hubiera entendido. Emma sonrió. Otto es un gran nombre. Le va a encantar vivir aquí, abuelo. Ya lo verás. Wilhelm solo esperaba que ella tuviera razón. Sabía que esto no sería fácil. Otto estaba herido y traumatizado. Pero, por otra parte, él también lo estaba. Lo que aún no sabía era que juntos encontrarían una razón para seguir adelante. Esa noche, Wilhelm permaneció despierto, escuchando los sonidos que provenían del patio trasero. Otto estaba inquieto, se movía inquieto en su nuevo hogar. De vez en cuando, rascaba el suelo y resoplaba. Wilhelm sintió otra opresión en el pecho. ¿Había hecho lo correcto? ¿Y si no podía cuidar del caballo? ¿Qué tenía realmente para ofrecer además de un pequeño corral y algo de comida? Temprano a la mañana siguiente, Emma llegó con una bolsa de zanahorias. Wilhelm suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. No lo sé, Emma. No creo que confíe en nosotros todavía. Emma simplemente se encogió de hombros y sonrió. Entonces nos ganaremos su confianza. Siempre me dijiste que la paciencia es la clave para tratar con los caballos. Cuando llegaron al establo, encontraron a Otto de pie en la esquina trasera, con las orejas hacia atrás, la mirada alerta. No se movió, como si tuviera miedo de lo que sucedería si alguien se acercaba demasiado. Emma sacó una zanahoria y lentamente estiró la mano. Otto, ven aquí, muchacho. No tienes que tener miedo. El caballo levantó la cabeza ligeramente, olfateando el aire. Pero no se movió. Wilhelm observó en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. Después de unos minutos sin éxito, Emma colocó la zanahoria en el suelo y se volvió hacia su abuelo. Tal vez solo necesite más tiempo. Wilhelm suspiró. O tal vez nunca confíe en nosotros. Fue abandonado y maltratado. ¿Quién podría culparlo por tener miedo? Emma frunció el ceño. ¿Tú también tienes miedo, abuelo? Wilhelm tragó saliva. No quería admitirlo, pero en el fondo sabía la respuesta. El primer paso. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños intentos y muchos fracasos. Otto nunca atacó, pero tampoco estuvo cerca. Wilhelm, sin embargo, comenzó a sentir algo extraño, una conexión. Tanto él como Otto estaban atrapados en circunstancias que no habían elegido. Ambos habían sido dejados de lado, abandonados por el mundo. De alguna manera, parecía que se entendían. Una tarde, mientras Emma estaba en la escuela, Wilhelm decidió probar algo diferente. Con esfuerzo, empujó su silla de ruedas hasta el establo. No llamó a Otto. No emitió ningún sonido. Simplemente se sentó allí y esperó. Pasaron los minutos. Entonces, sucedió algo inesperado. Otto giró la cabeza hacia Wilhelm, resopló en voz baja y dio un paso vacilante hacia adelante. El corazón de Wilhelm latía con fuerza. Se quedó completamente quieto, temeroso de asustar al caballo. Otto se detuvo a unos pocos metros de distancia. Sus miradas se encontraron. Por un momento, se sintió como si estuvieran hablando sin palabras, solo sintiendo el dolor del otro. Luego, con la misma rapidez,
Otto se apartó y regresó a su rincón. Wilhelm dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Esa noche, cuando Emma regresó y escuchó sobre el pequeño progreso, su rostro se iluminó. Abuelo. ¿Vino a ti solo? Eso es increíble. Sabía que confiaría en nosotros. Wilhelm esbozó una pequeña sonrisa. Fue solo un paso, Emma. Emma sonrió. Pero es un comienzo. Saltó de emoción. Mañana lo intentaremos de nuevo. Wilhelm solo asintió. Pero en el fondo, algo se calentó en su corazón. Encontrando esperanza de nuevo. Día a día, Otto empezó a confiar en ellos lentamente. Ya no se inmutaba ante su presencia. Incluso aceptaba pequeños obsequios de la mano de Emma. Y Wilhelm, por primera vez en años, sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. Aunque no podía caminar, había encontrado un propósito. Otto no era solo un caballo. Era un reflejo de la propia lucha de Wilhelm. Y juntos, aprenderían a sanar. Algo dentro de Wilhelm dudó, temeroso de interferir. Cuando llegaron a la granja, Dieter lo saludó con un gesto amistoso. Wilhelm. No te he visto aquí en mucho tiempo, dijo el granjero con calidez. Su tono era acogedor, pero Wilhelm todavía se sentía incómodo. No le gustaba que lo vieran así, tan dependiente, tan diferente del hombre que solía ser. Vine porque mi nieta insistió, dijo Wilhelm, casi disculpándose. Dieter se rió entre dientes. Debe tener un buen corazón. Ven, te mostraré el caballo. Los tres se dirigieron al recinto de madera, Emma caminando y Wilhelm empujando su silla de ruedas. Cuando Wilhelm vio al caballo por primera vez, sintió una opresión en el pecho. La pobre criatura era negra como la noche, pero su pelaje estaba sucio y cubierto de cicatrices de viejas heridas. Se veía terriblemente delgado y sus ojos profundos y tristes estaban llenos de cansancio y miedo. Aunque se sostenía solo, su cuerpo temblaba como si esperara que algo malo sucediera en cualquier momento. Emma jadeó y se cubrió la boca con las manos. Oh, no. Abuelo, míralo. Parece tan triste. Dieter asintió. Lo encontraron cerca de la carretera, probablemente abandonado. Tiene miedo. No confía en nadie. Wilhelm guardó silencio. Conocía esa mirada demasiado bien. Era la misma expresión que veía cada vez que se miraba al espejo. ¿Y qué vas a hacer con él?, preguntó finalmente Wilhelm. Dieter suspiró y se encogió de hombros. No lo sé. No puedo quedármelo para siempre. Si nadie lo quiere, tendré que vendérselo a alguien que pueda cuidarlo, o a otra cosa. Wilhelm entendió exactamente lo que Dieter quería decir. Si nadie compraba el caballo, podría acabar siendo vendido a un matadero. La idea le provocó un escalofrío. Miró a Emma, que tenía lágrimas en los ojos. Abuelo, tenemos que hacer algo. Suplicó. Wilhelm abrió la boca, dispuesto a decir que no. ¿Cómo podía él, un anciano en silla de ruedas, cuidar de un caballo? Era imposible. Pero entonces, el ascensor para caballos. Wilhelm levantó la cabeza y miró fijamente a Wilhelm. No era una mirada normal. Era profunda, casi como si el caballo pudiera ver dentro de su alma. Era la mirada de alguien que había sufrido demasiado, que lo había perdido todo, pero que aún tenía una pequeña chispa de esperanza. Y en ese momento, Wilhelm entendió a este animal mejor que nadie. Respirando profundamente, Wilhelm pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Me lo llevaré. Emma soltó un chillido de alegría. Dieter parpadeó sorprendido. ¿Estás seguro, Wilhelm? Cuidar de un caballo no es una tarea fácil, especialmente en tu situación. Wilhelm asintió con firmeza. Estoy seguro. No sé cómo, pero encontraré la manera. Por primera vez en años, sintió que un propósito se agitaba en su interior. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. El caballo fue llevado a la casa de Wilhelm y Emma estaba muy contenta. Ayudó a construir un pequeño establo improvisado en el patio trasero, asegurándose de que todo estuviera listo para su nuevo compañero. Wilhelm, por otro lado, sentía una mezcla de miedo y determinación. No tenía idea de cómo iba a cuidar a un caballo en su condición, pero estaba listo para intentarlo. Cuando el caballo llegó, se quedó en el rincón más alejado del recinto,
observando todo con atención. Tenemos que darle un nombre, dijo Emma emocionada. Miró a su abuelo, esperando su respuesta. Wilhelm estudió al caballo por un largo momento antes de murmurar, Otto. Su nombre será Otto. Al oír su nuevo nombre, el caballo movió las orejas ligeramente, como si entendiera. Emma sonrió radiante. Otto es un gran nombre. Le encantará estar aquí, abuelo. Ya lo verás. Wilhelm esperaba que ella tuviera razón. Sabía que nada sería fácil. Otto estaba herido, asustado y destrozado. Pero, por otra parte, él también lo estaba. Lo que Wilhelm aún no se daba cuenta era que juntos, encontrarían una nueva razón para seguir adelante. Esa noche, Wilhelm apenas durmió. Estaba acostado en la cama, escuchando los sonidos del patio trasero. Otto aún no se había acomodado. Se movía inquieto, raspando el suelo con sus cascos y resoplando de vez en cuando. Wilhelm sintió un gran peso en el pecho. ¿Había cometido un error? ¿Y si no podía cuidar del caballo? ¿Qué tenía realmente para ofrecerle a Otto, aparte de un pequeño corral y algo de comida? Temprano a la mañana siguiente, Emma llegó con una bolsa de zanahorias en sus manos. Buenos días, abuelo. Vamos a ver a Otto. Wilhelm suspiró, frotándose la cara cansada. No lo sé, Emma. Creo que aún no confía en nosotros. Emma se encogió de hombros y le dio una sonrisa brillante. Entonces nos ganaremos su confianza. Siempre dijiste que la paciencia es la clave cuando se trata de caballos. Juntos, salieron. Otto estaba de pie en la parte trasera del recinto, con las orejas aplanadas y los ojos llenos de cautela. No se movió, como si estuviera congelado por el miedo. Emma extendió lentamente una mano, sosteniendo una zanahoria. Otto, ven aquí, muchacho. No tienes que tener miedo. El caballo levantó la cabeza ligeramente, sus fosas nasales se dilataron al percibir el aroma de la zanahoria. Pero no se movió. Se quedó allí, observando. Después de unos minutos de espera, Emma dejó la zanahoria en el suelo y se volvió hacia Wilhelm. Tal vez solo necesite más tiempo. Wilhelm suspiró. O tal vez nunca confíe en nosotros. Fue abandonado y maltratado. ¿Quién podría culparlo por tener miedo? Emma frunció el ceño. ¿Tú también tienes miedo, abuelo? Wilhelm tragó saliva. No quería admitirlo, pero su nieta tenía una forma de ver la verdad que incluso él intentaba ignorar. Los días pasaban, llenos de pequeñas victorias y momentos de frustración. Otto nunca atacaba, pero tampoco se acercaba. Wilhelm, sin embargo, comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, una conexión. Entendía el dolor de Otto porque reflejaba el suyo propio. Ambos habían sido descartados, abandonados a su suerte y olvidados. Entonces, una tarde, mientras Emma estaba en la escuela, Wilhelm decidió probar algo diferente. Con gran esfuerzo, empujó su silla de ruedas hasta el recinto. No llamó a Otto. No se movió. Se quedó sentado allí, esperando. Pasaron los minutos. Entonces, sucedió algo sorprendente. Otto giró la cabeza, resopló suavemente y dio un paso vacilante hacia adelante. El corazón de Wilhelm latía con fuerza. No se movió, temeroso de asustar al caballo. Otto se detuvo a unos metros de distancia y lo miró con esos ojos profundos y tristes. Por un momento, parecía que hablaban sin palabras. Entendían el dolor del otro. Luego, de repente, Otto dio un paso atrás y se retiró a su rincón. Wilhelm dejó escapar un suspiro tembloroso. Esa noche, cuando Emma llegó a casa, jadeó de emoción. Abuelo, ¿vino a verte? Solo. Eso es increíble. Sabía que confiaría en nosotros. Wilhelm sonrió levemente. Es solo un paso, Emma. Pero tal vez sea un comienzo. Y por primera vez en años, Wilhelm sintió una pequeña chispa de esperanza. Una sensación de que tal vez, solo tal vez, no estaba tan perdido como pensaba. Emma se acercó lentamente a Otto y le tendió una manzana. No tienes que tener miedo, Otto. Fue solo un ruido, dijo en voz baja. Otto permaneció inmóvil durante unos segundos, con las orejas moviéndose nerviosamente, antes de finalmente bajar. Wilhelm levantó la cabeza y tomó la fruta de la mano de Emma. Wilhelm,
que había estado conteniendo la respiración, exhaló lentamente. Está progresando, pero aún lleva consigo el pasado, murmuró Wilhelm. Emma se volvió hacia su abuelo, con la mirada pensativa. Al igual que tú, abuelo. Wilhelm vaciló. Rara vez hablaba de sus sentimientos, pero Emma siempre parecía saber lo que estaba pasando dentro de él. Esa noche, mientras estaba acostado, le resultó imposible dormir. Le dolía el cuerpo, un recordatorio constante de los años que pasó en su silla de ruedas. Pero lo que realmente lo mantuvo despierto fueron los recuerdos. El accidente. El momento en que perdió el control. La caída repentina. El dolor abrasador antes de que todo se volviera oscuro. Todavía podía escuchar la voz del médico diciéndole que nunca volvería a caminar. Fue un golpe duro. Lo había perdido todo, su independencia, su libertad, su voluntad de vivir. A la mañana siguiente, Emma tenía un nuevo plan. Abuelo, ¿alguna vez pensaste en tocar a Otto? Quiero decir, sin que se alejara. Wilhelm frunció el ceño. No lo sé, Emma. Todavía está un poco asustado. La chica sonrió. Entonces, tomémoslo con calma. Ya has logrado acercarte. Ahora solo tenemos que dar un paso más. Wilhelm dudó, pero en el fondo sabía que Emma tenía razón. Con paciencia, empujó su silla de ruedas hacia la valla y se sentó allí, esperando. Otto lo observó, con las orejas erguidas, pero no se apartó. Wilhelm levantó lentamente la mano, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. «Y eres igual que yo, muchacho», murmuró. «Llevas miedo en tu corazón. Pero te prometo que nadie te hará daño». Otto olfateó el aire, analizando al hombre que tenía delante. Por un momento, Wilhelm pensó que el caballo retrocedería. Pero luego, para su sorpresa, Otto dio un paso adelante. Emma contuvo la respiración mientras observaba. Wilhelm extendió la mano y Otto, con mucho cuidado, bajó la nariz para tocar los dedos callosos del anciano. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Wilhelm. Era un gesto tan simple, pero significaba todo. «Buen chico», susurró Wilhelm, sintiendo el cálido aliento del caballo en su piel. Otto finalmente confió en él. En ese momento, algo cambió dentro de Wilhelm. Durante años, se había sentido roto, como una sombra del hombre que solía ser. Pero ahora, cuando vio a Otto rendirse a su tacto, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, había una manera de seguir adelante. «Abuelo, lo lograste», gritó Emma, con los ojos brillantes de emoción. Wilhelm sonrió y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo de nuevo. Pero el viaje estaba lejos de terminar. El vínculo entre Wilhelm y Otto se hacía más fuerte cada día. El caballo ya no se asustaba cuando Wilhelm estaba cerca, e incluso aceptaba la comida directamente de sus manos. Emma estaba emocionada con el progreso. Le está mejorando, abuelo. Pronto estará caminando libre y feliz. Wilhelm sonrió, aunque en el fondo, sabía que ni las cicatrices de Otto ni las suyas desaparecerían de la noche a la mañana. Una tarde, Emma tuvo otra idea. Abuelo, ¿qué tal si intentamos llevar a Otto a dar un paseo corto? Solo por el campo para que pueda sentir el viento en su cara. Los ojos de Wilhelm se abrieron. Emma, todavía no está listo para esto. Y yo, bueno, ya no puedo montar a caballo. Emma puso las manos en las caderas. No hay necesidad de montar. Podemos guiarlo. Ahora confía en ti, ¿no? Wilhelm dudó. La idea sonaba bien, pero también parecía arriesgada. Después de mucha persuasión, Emma finalmente convenció a su abuelo de intentarlo. Con cuidado, colocaron una cuerda alrededor de Otto. El caballo no ofreció resistencia, pero permaneció de pie con incertidumbre en sus ojos. Wilhelm sostuvo el extremo de la cuerda, sintiendo su peso y la responsabilidad que conllevaba. «Está bien, muchacho. Solo un paso a la vez», susurró. Emma abrió la cerca y Otto dudó. Era como si tuviera miedo de dejar el espacio seguro al que se había acostumbrado. «Estarás bien, Otto», lo animó Emma con su habitual calidez. Otto resopló y luego dio un paso lento hacia adelante. Wilhelm sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente cómo se sentía Otto. Cuando tuvo que salir en público por primera vez en silla de ruedas, el mundo le había parecido demasiado grande, demasiado rápido.
Ahora Otto se enfrentaba al mismo miedo. Paso a paso, Otto caminó junto a Wilhelm hacia el campo abierto. El viento le alborotó la melena y, por un momento, el caballo levantó la cabeza y cerró los ojos, como si recordara algo bueno. El corazón de Wilhelm se hinchó. Así es, muchacho. Siente el viento. Eres libre. Emma sonrió radiante. Lo está haciendo muy bien, abuelo. Estoy tan feliz. Wilhelm asintió. Yo también. Pero como todo en la vida, los momentos de paz no duran para siempre. De la nada, un perro ladró fuerte desde el otro lado del campo. Otto se sobresaltó, con los ojos muy abiertos por el miedo. Antes de que Wilhelm pudiera reaccionar, el caballo se encabritó y tiró con fuerza de la cuerda. La silla de ruedas de Wilhelm se sacudió hacia adelante y Emma gritó. El caballo se desbocó, arrastrando a Wilhelm unos metros antes de que Emma lograra desatar el nudo. Otto, ahora libre, galopó por el campo y desapareció entre los árboles. Wilhelm yacía en el suelo, respirando con dificultad. Emma corrió hacia él, con el rostro pálido de miedo. Abuelo, ¿estás bien? Wilhelm sintió un dolor que se irradiaba por todo su cuerpo, pero asintió. Estoy bien. Pero su corazón no lo estaba. Otto había huido. Después de todo lo que habían pasado, se había ido. Emma ayudó a Wilhelm a volver a sentarse en su silla. Ambos permanecieron en silencio, mirando hacia los árboles por donde Otto había desaparecido. ¿Y ahora qué, abuelo?, susurró Emma, con la voz temblorosa. Wilhelm respiró profundamente, con la mirada fija en el horizonte. Ahora esperaremos. Si confía en nosotros, volverá. Los días siguientes fueron largos y tranquilos. Emma intentó mantener la esperanza, pero Wilhelm podía ver el miedo en sus ojos, el miedo de que Otto nunca regresara. Wilhelm se sentó en el porche durante horas, observando, escuchando, esperando. Quería creer que Otto regresaría. Pero en el fondo, una parte de él sabía que el caballo podría haberse ido para siempre. Pasaron 3 días y el silencio se sentía más pesado a cada momento. Emma intentó mantener la esperanza, pero Wilhelm vio la preocupación en sus ojos. Todas las noches se sentaba en el porche a escuchar el viento, con la esperanza de oír el familiar sonido de los cascos. Quería creer que Otto volvería, pero una pequeña parte de él temía lo peor. Entonces, al final de la tarde del tercer día, algo sucedió. Un sonido distante resonó en el campo, el golpe rítmico de los cascos contra el suelo. El corazón de Wilhelm latía con fuerza. Volvió la cabeza, sin atreverse apenas a albergar esperanzas. Y entonces, de entre las sombras de los árboles, apareció Otto. El caballo estaba sucio, su crin estaba enredada con polvo y hojas. Un pequeño corte marcaba su pata delantera, pero estaba de pie, cansado, pero fuerte. Wilhelm sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Su voz era apenas más que un susurro. «Has vuelto, muchacho», murmuró. Lo sabía. Emma salió de la casa, su entusiasmo llenó el aire. Abuelo. Otto ha vuelto. Ha vuelto por nosotros. Wilhelm sonrió, con los ojos empañados por la emoción. Sí, Emma. Ha vuelto. Y eso significaba una cosa, a pesar de todo, Otto confiaba en ellos. Pero Otto no era el mismo caballo que se había escapado. Su cuerpo llevaba señales de su viaje, pero el verdadero cambio estaba en sus ojos. Parecía cauteloso, inseguro. El mundo exterior no había sido amable con él. Emma corrió hacia la valla, con los brazos abiertos como si quisiera abrazarlo, pero luego vaciló. «Está asustado de nuevo, abuelo», susurró, su emoción se desvaneció en preocupación. Wilhelm asintió y se acercó al corral. Ha pasado por algo allí, algo que no sabemos. Pero lo importante es que eligió volver. Eso significa que, en el fondo, sabe que está a salvo aquí. Emma respiró profundamente y luego tomó una manzana. Lentamente, con cuidado, dio un paso adelante y se la ofreció. Otto resopló, con los músculos tensos. Por un momento, no se movió. El aire estaba denso por la anticipación. Luego, por fin, bajó la cabeza y tomó con cuidado la manzana de su mano. Wilhelm sintió que la tensión en su pecho se aliviaba. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo.
Y él todavía confía en nosotros, dijo suavemente. Y eso, más que nada, importaba. Pero la confianza no borró el miedo de la noche a la mañana. Los días que siguieron fueron lentos, cautelosos. Otto los dejó acercarse, pero se estremeció ante los sonidos repentinos. Aceptaba la comida, pero se apartaba del contacto. Era como si siempre estuviera esperando que sucediera algo malo. Wilhelm entendía esa sensación muy bien. Una tarde tranquila, mientras Emma estaba en la escuela, Wilhelm se sentó junto a la cerca y observó a Otto. El caballo se quedó quieto, mirando el horizonte. Había algo familiar en su postura, la forma en que parecía perdido en un mundo que solo él podía ver. No puedes olvidar, ¿verdad?, murmuró Wilhelm. Su voz era baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. El pasado se aferra fuerte. Es difícil seguir adelante. Otto movió las orejas, escuchando. Wilhelm respiró profundamente. Una vez tuve un caballo, continuó, su voz ahora más suave. Se llamaba Ludwig. Era fuerte, rápido, me hacía sentir imparable. Sonrió al recordarlo. Pero un día lo perdí todo. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió? No solo la caída. Fue la sensación de que nunca volvería a ser el mismo. Otto giró lentamente la cabeza hacia Wilhelm. El anciano sintió una lágrima resbalarse por su mejilla, pero no la secó. Pero ahora te veo, susurró. Veo tus cicatrices. Veo tu miedo. Y me doy cuenta de que tal vez podamos sanar juntos. Otto no corrió. Tampoco se acercó. Simplemente se quedó allí, escuchando. Y para Wilhelm, eso fue suficiente. Esa noche, cuando Emma llegó a casa, encontró a su abuelo todavía sentado junto al corral. ¿Estás bien, abuelo?, preguntó, frunciendo el ceño. Wilhelm sonrió, el tipo de sonrisa que venía desde lo más profundo. Sí, mi niña. Solo estaba pasando el rato con Otto. Emma se rió. ¿Y él le respondió? Wilhelm se rió entre dientes. En cierto modo, sí. A veces, no necesitamos palabras para entender a alguien. Esa noche, Wilhelm tuvo un sueño. Estaba de pie, caminando, por un campo abierto. El viento soplaba contra su rostro, la hierba suave bajo sus pies. Delante de él, Otto esperaba, tranquilo y sin miedo, listo para correr a su lado. Wilhelm intentó subirse al caballo, pero sus piernas cedieron. Antes de que pudiera caer, Otto estaba allí. El caballo lo acompañó. Wilhelm se despertó sobresaltado, con el corazón palpitando con fuerza. Miró el techo en la oscuridad y se dio cuenta de algo. Ya no quería escapar de su realidad. Por primera vez en años, quería seguir adelante. A la mañana siguiente, cuando Emma llegó, Wilhelm ya lo estaba esperando en el porche. «Abuelo, ¿estás sonriendo?», gritó sorprendida. Wilhelm se rió, una risa cálida y real. «Creo que sí, Emma». La miró y luego miró el campo donde Otto pastaba pacíficamente. «Creo que finalmente entendí algo importante». Emma se sentó a su lado, con los ojos curiosos. ¿Qué es? Wilhelm dejó escapar un suspiro, con la mirada firme. Que no tengo que caminar para estar completo. Solo tengo que seguir avanzando, como pueda. Emma tomó su mano y la apretó. Siempre lo supe, abuelo. Y por primera vez en mucho tiempo, Wilhelm realmente lo creyó también. Los días que siguieron se sintieron más ligeros. Wilhelm estaba más presente, más comprometido. Todavía tenía momentos difíciles y Otto todavía se estremecía ante sonidos inesperados, pero había progreso. Cada día, de pequeñas maneras, sanaban juntos. Otto ya no dudaba cuando Wilhelm estaba cerca. Dejaba que Emma se acercara a él más rápido. Comía de la mano de Wilhelm sin dudarlo. Y por las noches, Wilhelm se encontraba hablando, realmente hablando, sobre el pasado, sobre sus recuerdos. Y a veces, incluso reía. Porque ahora, finalmente, no estaba mirando solo hacia atrás. Estaba avanzando. Una mañana fresca, mientras Emma colocaba heno fresco en el corral, miró a su abuelo y dijo pensativamente: «Abuelo, creo que Otto te ayuda más a ti de lo que nosotros lo ayudamos a él». Wilhelm miró a Otto, que masticaba tranquilamente, moviendo las orejas al oír los sonidos de la granja.
Una suave sonrisa apareció en el rostro de Wilhelm. Tal vez tengas razón, mi niña. Aún así, sabía que tenía un largo camino por delante. Otto había sido maltratado y abandonado. Recuperar su confianza no sucedería de la noche a la mañana. Y Wilhelm, bueno, él también llevaba sus propias cicatrices. El accidente le había robado la libertad, y todavía había momentos en los que la frustración y la ira se apoderaban de él. Pero ahora, al menos, tenía algo por lo que luchar. Una tarde, mientras limpiaban el corral, un fuerte ruido rompió la paz. Un camión rugió por la carretera cercana, con el motor rugiendo. Otto levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por el miedo. Su respiración se convirtió en ráfagas rápidas y de pánico. Sin pensar, retrocedió hasta el rincón más alejado del corral, con todo el cuerpo tenso. El rostro de Emma se llenó de preocupación. Abuelo, ¿qué hacemos? Wilhelm respiró profundamente. Sabía que lo peor que podían hacer era obligar a Otto a calmarse. Nos quedamos aquí. Sin movimientos bruscos. Déjale ver que está a salvo. Su voz era baja, firme. Emma asintió y se sentó en silencio junto a su abuelo en el suelo. No intentaron acercarse a Otto, solo esperaron. El caballo los observaba con cautela, con las fosas nasales dilatadas. La tensión persistía, espesa en el aire. Pero lentamente, poco a poco, la respiración de Otto se estabilizó. Sus músculos se relajaron. El miedo en sus ojos se desvaneció, aunque permaneció alerta. Wilhelm sonrió. ¿Ves? Está aprendiendo que no todo ruido significa peligro. Emma se volvió hacia él, con admiración brillando en sus ojos. ¿Cómo sabes todo esto, abuelo? Wilhelm se rió entre dientes y sacudió la cabeza. No lo sé todo, mi niña. Aprendo de él, tanto como él aprende de mí. Al día siguiente, Wilhelm decidió dar otro paso. Emma, hoy quiero que cepilles a Otto. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Pero qué pasa si no me deja? La sonrisa de Wilhelm fue paciente. Entonces lo intentaremos otro día. Pero creo que está listo. Emma dudó, luego tomó el cepillo y se acercó lentamente a Otto. El caballo echó las orejas hacia atrás y la observó de cerca. Tranquilo, Otto. Soy solo yo, murmuró, estirando la mano para que pudiera olerla. Wilhelm observó con atención, buscando cualquier signo de angustia. Otto dejó escapar un profundo y pesado suspiro, luego bajó la cabeza. Emma sonrió y le pasó suavemente el cepillo por el costado. Wilhelm sintió que una calidez florecía en su pecho. Fue un pequeño paso, pero para Otto, significaba todo. Le gusta, abuelo, dijo Emma emocionada. Wilhelm asintió, con el corazón henchido de orgullo. Sí, mi niña. Realmente está empezando a confiar. Y en ese momento, Wilhelm se dio cuenta de algo. Otto estaba avanzando, se estaba curando. Y él también. Su vínculo se fortalecía con cada día que pasaba, demostrando que incluso dos almas heridas podían encontrar consuelo el uno en el otro. Pero la vida tenía una forma de poner a prueba a quienes se atrevían a reconstruirse. Y ni Wilhelm ni Otto sabían que un desafío aún mayor estaba a la vuelta de la esquina. Una amenaza desde el pueblo. Los días en la pequeña granja de Wilhelm transcurrieron en paz. Otto seguía siendo cauteloso, todavía cargaba con el peso de su pasado, pero estaba cambiando. Se estaba volviendo más valiente, más curioso acerca del mundo que lo rodeaba. Wilhelm veía cada pequeña victoria como un éxito compartido. Pero en el fondo, también sabía que la vida tenía una forma cruel de poner a prueba a quienes intentaban levantarse de nuevo. Y una fría mañana, todo cambió. Wilhelm estaba sentado en el porche, mirando a Emma alimentar a Otto, cuando el sonido de pasos llegó a sus oídos. Levantó la vista y vio a un hombre alto de pie junto a la valla. Su rostro era duro, su expresión severa. Wilhelm lo reconoció de inmediato, Kurt, uno de los vecinos del pueblo. Un hombre conocido por su arrogancia y su naturaleza brusca. La expresión de Wilhelm permaneció tranquila, aunque ya tenía la sensación de que esta no sería una visita amistosa. Kurt, ¿qué te trae por aquí? Kurt se cruzó de brazos y miró a Otto con el ceño fruncido. Escuché que has adoptado este caballo. Pensé que era una broma, pero ahora veo que es verdad.
Wilhelm no dijo nada. Simplemente esperó. Kurt dio un paso adelante. Este animal no debería estar aquí, Wilhelm. Un hombre en tu condición no puede manejar un caballo como ese. Es peligroso. Emma, que había estado escuchando, se puso roja de ira. Otto no es peligroso. Él es bueno, solo ha tenido una vida difícil. Wilhelm miró a su nieta, impresionado por su coraje. Pero sabía que Kurt no era un hombre que se dejara influenciar por las palabras de un niño. No quiero ofender, Wilhelm, continuó Kurt, aunque su voz no transmitía mucha amabilidad. Pero hemos oído historias. Este caballo fue abandonado por una razón. Podría lastimar a alguien. ¿Y si se escapa? ¿Y si ataca a un niño? Deberías venderlo o enviarlo a otro lugar antes de que suceda algo malo. Wilhelm sintió que la ira se agitaba en su interior. Había pasado toda su vida demostrando que era capaz, que era fuerte a pesar de lo que la vida le había quitado. El accidente había intentado robarle su sentido de propósito, pero Otto lo había ayudado a encontrarlo de nuevo. Y nadie se lo iba a quitar. Otto no se irá a ninguna parte, dijo Wilhelm con firmeza. Kurt entrecerró los ojos. Eres terco, Wilhelm. Si sucede algo, es tu culpa. Antes de que Wilhelm pudiera responder, Otto resopló con fuerza. Él pisoteó el suelo con una pezuña, su mirada penetrante fija en Kurt. Wilhelm se rió entre dientes. Parece que Otto ya te dio mi respuesta. Kurt se quejó, girando sobre sus talones. No digas que no te advertí. Se alejó, desapareciendo por el camino. Emma apretó los puños. ¿Cómo puede decir eso? Otto nunca lastimaría a nadie. Wilhelm suspiró, apoyando una mano en su hombro. La gente teme lo que no entiende, Emma. Otto todavía carga con su pasado, y la gente solo ve lo que quiere ver. Pero yo sé la verdad. Solo tenemos que mostrársela. Demostrándoles que estaban equivocados. En los días siguientes, Wilhelm notó el cambio. Los vecinos susurraban cuando pasaban por la granja. Algunos evitaban acercarse. Los rumores se habían extendido rápidamente. Wilhelm sabía que tenía que actuar antes de que las cosas empeoraran. Una mañana, se volvió hacia Emma con una mirada decidida. Hoy llevaremos a Otto al pueblo. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Pero abuelo, ¿y si la gente es mala con él? Wilhelm sonrió. Entonces les mostraremos quién es realmente. Con manos tranquilas y firmes, prepararon a Otto. Wilhelm ató una cuerda ligera para guiarlo. Aunque estaba sentado en su silla de ruedas, sujetó la cuerda con firmeza, mientras Emma caminaba a su lado. Otto parecía inseguro, pero confiaba en ellos. Juntos, se pusieron en camino hacia el pueblo. Al llegar a la plaza del pueblo, la gente se detuvo a mirar. Algunos susurraban. Otros fruncían el ceño. El peso del juicio flotaba en el aire. Wilhelm los miró a los ojos y habló, con voz clara y fuerte. Otto no es un caballo peligroso, dijo. Es un sobreviviente. Igual que yo. Se hizo el silencio sobre la multitud. Wilhelm sabía que este era su momento para cambiarlo todo. Y mientras Otto permanecía tranquilo a su lado, con la cabeza en alto y los ojos llenos de fuerza silenciosa, Wilhelm nunca había estado más seguro. Esto era solo el comienzo. Hubo silencio. Emma acarició suavemente el cuello de Otto y sonrió. Solo necesitaba un hogar, dijo en voz baja. Y ahora lo tiene. Kurt estaba de pie entre los aldeanos, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Pero Wilhelm notó algo. Algunas personas miraban a Otto de otra manera ahora. Ya no veían un caballo salvaje y peligroso. En cambio, veían un animal al que se le había dado una segunda oportunidad. Otto resopló, pero esta vez no fue por miedo. Estaba tranquilo. Confiado. Y Wilhelm sabía, en lo más profundo de su corazón, que juntos enfrentarían lo que viniera después. El paseo por el pueblo fue un punto de inflexión. Al principio, la gente susurraba y mantenía la distancia. Pero a medida que pasaba el tiempo, algunos niños sintieron curiosidad. Lentamente, se acercaron, vacilantes pero ansiosos. Emma sonrió de emoción y les mostró cómo ofrecerle una manzana a Otto sin asustarlo. Wilhelm observó todo en silencio, con el orgullo hinchándose en su pecho. Otto ya no era solo un caballo,
Se estaba convirtiendo en parte de la comunidad. Y, en cierto modo, Wilhelm sintió que también había encontrado su lugar nuevamente. Pero no todos estaban convencidos. Al día siguiente, Wilhelm estaba en el patio, limpiando el corral, cuando oyó pasos fuertes. Se giró y vio a Kurt acercándose, esta vez con otro hombre a su lado. Wilhelm no reconoció al extraño al principio, pero algo en su presencia lo inquietó. Kurt no perdió el tiempo. Wilhelm, dijo con brusquedad, este es el señor Baker. Compra y vende caballos en la zona. Está interesado en los caballos. Wilhelm frunció el ceño. ¿Interesado? ¿Quién dijo que Otto estaba en venta? Baker dio un paso adelante, mirando a Otto de arriba abajo como si estuviera inspeccionando un trozo de carne. Es un buen animal, dijo, frotándose la barbilla. Fuerte. Con el entrenamiento adecuado, podría valer mucho. Sus ojos se oscurecieron. Pero está asustado. Eso lo hace peligroso. Wilhelm apretó la mandíbula. Sabía exactamente a qué se refería Baker. No le importaba el pasado de Otto ni sus problemas de confianza. Solo veía una ganancia. Y Wilhelm sabía dónde terminaría Otto, tal vez con un dueño descuidado, tal vez peor. Otto no está en venta, dijo Wilhelm con firmeza. Kurt se burló. Piensa con lógica, Wilhelm. Un caballo como ese podría salirse de control cualquier día. No puedes controlarlo. Lo mejor que puedes hacer es dejarlo ir antes de que suceda algo malo. Wilhelm volvió la mirada hacia Otto. El caballo tenía las orejas erguidas hacia adelante y sus ojos oscuros clavados en la conversación. Y en ese momento, Wilhelm estuvo seguro, Otto comprendió. Sabía lo que estaba pasando. No necesito que me digas lo que puedo o no puedo hacer, dijo Wilhelm. Otto se queda. Baker suspiró y se acarició la barba. Piénsalo bien, anciano. No volveré a hacerte esta oferta. No es necesario, respondió Wilhelm. Mi respuesta no cambiará. Los dos hombres se dieron la vuelta y se marcharon, pero Wilhelm sabía que esto no había terminado. Esa noche, el cielo se oscureció y se desató una tormenta. Los relámpagos atravesaron el cielo y el viento aulló entre los árboles. La lluvia golpeaba contra el techo, pero Wilhelm no podía quitarse de encima la sensación de inquietud que sentía en el pecho. Algo iba mal. Entonces lo oyó. Un fuerte crujido. Un relincho desesperado y de pánico. Su corazón latía con fuerza. Emma. Llamó mientras agarraba su linterna y empujaba su silla hacia adelante. Emma entró corriendo en la habitación, con los ojos muy abiertos por el miedo. Abuelo, ¿qué está pasando? El estómago de Wilhelm se hundió cuando llegaron al corral. La cerca había sido cortada. Otto se había ido. Emma jadeó, con la voz temblorosa. Se lo llevaron, abuelo. Se robaron a Otto. Wilhelm apretó los puños. Sabía exactamente quién había hecho esto. Y no iba a dejar que se llevaran a Otto, ni ahora ni nunca. Se volvió hacia Emma, con voz firme pero llena de fuego. Lo recuperaremos. Los ojos de Emma se llenaron de determinación. ¿Cómo? Ve a la casa del señor Dieter. Dile que necesitamos su ayuda. Apúrate. Emma corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Minutos después, Dieter llegó con su camioneta, con expresión seria. Wilhelm, dijo, ¿estás seguro de que Baker se llevó el caballo? Wilhelm apretó la mandíbula. Lo sé. La lluvia goteaba de su rostro, pero no le importaba. Otto es mi familia. No lo voy a dejar. Cuando llegaron a la granja de Baker, los temores de Wilhelm se confirmaron. Otto estaba atado a un poste, luchando por liberarse. Cerca de allí, Baker y Kurt esperaban junto a una caravana. A Wilhelm se le retorció el estómago. No solo se quedaban con Otto, sino que lo vendían. La voz de Wilhelm resonó como un trueno. Suelta mi caballo. Baker sonrió. ¿Tu caballo? Ese animal nunca debería haber estado contigo. Se merece un verdadero dueño. Emma apretó los puños. Lo robaste. Que es parte de nuestra familia. Dieter dio un paso adelante, con voz fría como el acero. Suelta el caballo o llamaré a la policía.
El robo de animales es un delito. Kurt dudó. La sonrisa de Baker vaciló. Sabían que estaban acorralados. Pero antes de que pudieran decir nada, Otto tomó la decisión por ellos. Con un fuerte tirón, Otto se liberó de las cuerdas. Se encabritó y cargó contra Wilhelm. En un instante, se detuvo justo frente a él, su cálido aliento soplando en el aire frío. El vínculo entre ellos era inquebrantable. Wilhelm extendió la mano y sus dedos rozaron el hocico de Otto. Ahora estás a salvo, muchacho. Baker frunció el ceño. Esto no ha terminado, Wilhelm. Dieter se rió entre dientes. En realidad, sí. Con Otto a su lado, Wilhelm regresó a casa. Los aldeanos, aquellos que alguna vez dudaron de Otto, ahora los miraban con nuevos ojos. Respeto. Esa noche, mientras Emma y Wilhelm estaban sentados junto al corral, viendo a Otto masticar su heno, la niña se volvió hacia su abuelo. Abuelo, ¿crees que Otto sabe que lo salvamos? Wilhelm sonrió, con el corazón lleno. Creo que él también nos salvó, mi niña. Por primera vez en años, Wilhelm se sintió en paz. El pasado ya no lo encadenaba. Él y Otto eran libres de seguir adelante, juntos. A veces, la vida nos da segundas oportunidades, como a Otto. Y a veces, tenemos que luchar por quienes amamos, como lo hizo Wilhelm. Esta historia no se trata solo de un hombre y su caballo, se trata de resiliencia, confianza y el poder de nunca rendirse. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez luchaste por algo en lo que creías, entonces mantengamos vivo este espíritu juntos. Deja un comentario a continuación y dinos, ¿cuál fue el momento más poderoso de esta historia para ti? Si crees en las segundas oportunidades, dale a me gusta. Y si quieres escuchar más historias que te conmuevan, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. ¿Por qué historias como esta? Nos recuerdan que, sin importar cuán roto pueda parecer el pasado, el futuro siempre está esperando ser reescrito.